Muchísimas gracias, Fran Rawat, por este maravilloso mensaje de paz que nos invita no solo a crecer internamente, sino que generar un colectivo común. Quisiera ahora darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Christian Cox, sociólogo titulado en la Universidad Católica de Chile, doctor en la Universidad de Londres. Actualmente Cristian es director del Centro de Políticas Comparadas de Educación y profesor titular en la Universidad Diego Portales. Cuenta con una amplia experiencia trabajando en el Ministerio de Educación en Chile, donde dirigió la unidad de currículum y evaluación y coordinó también los programas MESE. Cristian Cox también fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile y ha sido un gran consultor en diferentes instituciones internacionales en materia de educación. Le damos la muy bienvenida a Cristian Cox. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia invitada por la Fundación Caserta, que agradezco especialmente. Es una ocasión, una oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre esta pregunta inmensa que nos hace la convocatoria de Caserta sobre la educación mirada en perspectiva larga, larga hacia adelante, prospectiva, tan larga como ya hablar del siglo XXII. Y en esa perspectiva eh, voy a plantear unas ideas sobre cuál es la educación del presente y qué fuerzas y qué dinamismo generan algo que en el mundo educativo se percibe y se interpreta como crisis. Crisis en el sentido original, complejo del concepto, como algo que aprieta, que interrumpe, que aproblema, al mismo tiempo que abre, redefine e invita a construir. Crisis como problema, crisis como oportunidad. Bueno, y en esa dirección, la primera ventana que quiero abrir es que la marca de la posmodernidad sobre la forma en que vivimos es la de la complejidad y la velocidad de cambio. Nunca antes la especie humana ha estado teniendo una forma de vida en que la tasa de cambio es como la que vivimos hoy día, en que hay ámbitos de nuestro quehacer productivo, de la vida con otros, de la relación con nosotros mismos, del ámbito de las tecnologías, que cambia por semestre. Y esto altera todo y es radicalmente cargado de efectos en todos los ámbitos de la existencia y por cierto, educación. La educación tradicional tenía un ritmo de cambio en la vida afuera de ella, pausado, lento, que hacía del diálogo intergeneracional, que es la esencia de la educación, algo ordenado, pausado por la generación adulta, de una manera que caracteriza a la educación tradicional. El conocimiento que transmitía, las relaciones de orden e identidad que ordenaban el quehacer esencialmente comunicativo de la educación, descansaba sobre esta certidumbre de que la vida que venía para la generación nueva iba a ser bastante parecida a la de la generación adulta, en cuyas manos está el quehacer educativo. Bueno, esto ha sido en el último medio siglo redefinido profundamente. Y tenemos una especie de subversión definida por la velocidad del cambio, que afecta en primer lugar al conocimiento.
conocimiento que comunica la educación. Y que, dicen los analistas de esta dimensión de la posmodernidad, que el total del conocimiento humano en la posmodernidad cambia su volumen, el acumulado, cada 5 años. Cada 5 años la totalidad de lo que 25 años de acumulación cultural de Occidente juntó, en 5 años se duplica. Y esta alusión a 5 años es de hace algunos años, y como esta tasa de cambio se acelera, seguro que ya es anacrónica. Bueno, y esto define muy profundamente a la educación, ¿no? Si lo que tiene que comunicar está íntimamente relacionado con el conocimiento y sus derivadas en tecnología y en cómo éstas transforman la vida, tenemos una marca de crisis muy grande. ¿Qué comunicar? ¿Qué seleccionar de este flujo que aumenta y que impacta todo? Bueno, pero esta velocidad de cambio y este aumento del conocimiento y por lo tanto la complejidad afecta las relaciones. La educación es un asunto evidentemente y profundamente relacional. Y esta relación entre dos generaciones, entre maestros y la niñez y los jóvenes a su cargo, en la posmodernidad que vivimos, lo vamos a ver en detalle en una ventana que voy a abrir más adelante, está muy profundamente alterada y en crisis. Una crisis que tiene que ver con que la asimetría que definía esta institución y su quehacer entre adultos y niños y jóvenes se ha disminuido o en algunos contextos ha desaparecido de una manera que genera efectos que subvierten lo que es esta relación intergeneracional que llamamos educación. Los signos que estoy evocando de complejidad, velocidad de cambio que afecta al conocimiento y las relaciones del mundo de la educación, impactan especialmente a la profesión que sostiene nuestros sistemas escolares. Impacta especialmente a la docencia. Una docencia, y este es el título de algo sobre lo que voy a volver un poco más adelante, el signo más cargado de consecuencias, de dificultad en su quehacer, es que la educación tradicional, los sistemas escolares, desde su inicio en el medioevo tardío, descansaron muy decisivamente en una alianza entre familia y enseñante, entre familia y profesorado. Y es una marca de la posmodernidad el que esa alianza se quebró. Y hoy día lo que predomina en esta relación que era de alianza, con los padres apoyando, sosteniendo a la figura del docente, a la figura del maestro, que era un sustituto de padre y madre, esa alianza no está. Y el profesorado está solo, en un quehacer que ha sido siempre delicado y estratégico, porque a la base de las capacidades de reproducción de una sociedad. Hoy día, donde habían dos agencias, dos instituciones trabajando armónicamente
en la formación de la nueva generación, hoy día hay solo una. Hoy día el profesorado está, respecto a lo que estamos hablando, solo. Voy a volver sobre esto al cierre. Por lo tanto, una forma de vida, cierro esta primera ventana, con estos signos de complejidad y velocidad de cambio que afectan muy profunda y sistemáticamente al diálogo intergeneracional que es la educación. Lo afectan sobre el qué, este conocimiento que se transforma semestralmente, y lo afectan en el cómo, porque la relación entre enseñantes y aprendices ha sido redefinida muy estructuralmente de una manera que voy a abordar inmediatamente. Antes quiero abrir una segunda ventana sobre el tema tecnología y esencia del quehacer educativo, y donde me interesa subrayar el que importa mucho salir de una cierta de planos. Sin duda la tecnología impacta la forma en que vivimos y la aceleración de su ritmo de cambio está como en la esencia de los desafíos del mundo en que vivimos, en que estamos amenazando el globo delicado en que vivimos, y que nos obliga a preguntarnos sobre ese modo de existencia que está topando estos límites naturales, y alterando el aire, el agua, la base misma de nuestras posibilidades de existencia. Bueno, esta tecnología tan poderosa, imagínense, está llegando a los límites de sustentabilidad de la madre tierra, eh, hace confundirnos, creo yo, sobre la idea de lo que es educación de calidad. Y tendemos a interpretar que el futuro, este futuro largo que nos invita a pensar que acepta, va a ser entre invadido y resuelto por la tecnología, por ciencia y tecnología y sus capacidades de transformación. Yo quiero compartir con ustedes el que la sociología de la educación y el mundo de la educación misma, el mundo de la pedagogía, de la formación de profesores, ve esto con unas categorías que importa compartir y apropiársela, porque ellas establecen una visión sobre educación que creo fundamental. Y esa visión distingue entre un discurso instruccional, que es el del conocimiento disciplinario, que es a su vez el que fundamenta el cambio tecnológico, de un discurso moral, un discurso en un lenguaje más técnico, regulativo, que tiene que ver con orden, relación e identidad entre los seres humanos, entre las personas. Orden, relación e identidad. Y lo clave sobre esta distinción que estoy esbozando es que lo instruccional, por lo tanto, la capacidad de apropiarnos del conocimiento, está anidado, está cimentado en lo que estoy evocando como la dimensión moral, la dimensión de orden, relación e identidad de la educación. No se puede
enseñar y aprender matemática o una segunda lengua o una rutina atlética en educación física. Dice usted, si antes no hay una relación y un contexto relacional en que el aprendiz le concede autoridad al que tiene al frente y al conocimiento que porta, al saber, a las habilidades que tiene que comunicar y enseñar. El discurso instruccional está anidado en un discurso, en unas prácticas de carácter moral, regulativo, que tiene que ver con la vida con otros y cómo la organizamos, orden, cómo nos relacionamos directamente con esos otros, relación e identidad, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y somos capaces de evaluar el conocimiento y sus aplicaciones y ubicar esta velocidad de cambio y su promesa y su riesgo, encarnada, plasmada en la transformación del conocimiento y la tecnología. Entonces, cuando hablamos de educación, es muy importante no perder nunca de vista esta prioridad que conecta directamente con la pregunta, dice la filosofía ahora, la más importante de todas. La más importante pregunta de todas en filosofía es cómo es que queremos vivir. ¿De acuerdo a qué principios vamos a ordenar nuestra vida? Y la filosofía política enseña que esa es la dimensión más de base y más inspiradora de la política. La política es el modo en que los diferentes, porque tienen diferentes valores, diferentes intereses, diferente poder, convienen, sin recurrir a la violencia, en deliberar para responder esa pregunta. Y la relación entre ética y política es íntima. Y la relación entre ética, política y educación es íntima. Porque no se puede educar, no se puede comenzar a educar sin establecer unos principios que responden a esa pregunta fundamental. ¿Cómo es que queremos vivir juntos en un espacio plural, complejo, los diferentes, sin recurrir a la violencia? Y eso remite directamente, entonces, a relaciones y a significado. Conecta directamente con la naturaleza profundamente humanista de la educación y de lo que ocurre en su núcleo más esencial. Quiero evocar una realidad sobre este punto que a lo mejor es lo más recordable o lo más concreto que creo ilustra esta ventana sobre esta distinción tan, a mi juicio, tan importante a entender sobre educación. Fíjense ustedes que el liderazgo tecnológico en Silicon Valley, es decir, la punta de la industria que arrastra la transformación del modo en que vivimos, porque es la industria que sostiene la web y que por lo tanto sostiene nuestras capacidades de coordinación para producir conocimiento y relacionarnos y transformar y sostener el modo de vida que tenemos. Los líderes de Google y Facebook y Adobe y los líderes de la industria de software en Silicon Valley educan a sus hijos prohibiéndoles
vivir dependiente de las pantallas y de los software que sus padres generan y que ordenan el mundo. Les prohíben relacionarse con el conocimiento a través de un teclado y a través de la noción de que el conocimiento que vale la pena está al alcance de un clic. Y valoran relaciones humanas, no mediadas por pantallas, y una relación con el conocimiento, voy a volver sobre esto al final, que es de esfuerzo, es de ascesis, ascenso trabajoso al conocimiento. Hoy día profundamente confundido por esta facilidad que tenemos vía Google, ¿verdad? De tener aparentemente el conocimiento del mundo a la distancia de la presión sobre una tecla. Y con esta referencia abro la tercera ventana y que tiene que ver con volver sobre lo que mencioné al comienzo como crisis de la educación escolar. Es crisis de la relación educativa. Y aquí voy a ayudarme con un autor italiano, psicoanalista y educador, analista de la cultura, Massimo Recalcati, que a mi juicio ha retratado con particular incisividad y profundidad en qué consiste esta crisis. No nos queda mucho tiempo, así es que voy al corazón del asunto. El corazón del asunto es que los adultos, con la familia como en la escuela, rehuyen por causas complejas en las que no hay tiempo para entrar, rehuyen su rol de adulto, rehuyen la asimetría clave del proceso formativo. Y los padres no apoyan más a la figura del maestro, y a la docencia, abandonada del apoyo de la familia, le ocurre mucho que quiere parecerse a sus alumnos, acercarse a ellos y hacer desaparecer, dice Recalcati, la distancia, que es la base, fíjense ustedes, de la alteridad que produce el choque necesario a todo proceso formativo. Este acercamiento, este fin de la asimetría, no produce el choque clave para la formación. Y Recalcati habla de la escuela Narciso, de que la escuela hoy día es describible en términos del complejo de Narciso, en el sentido de un alumnado, unos jóvenes que no encuentran el contraste y el choque con sus formadores, que se relacionan entre ellos especularmente porque se están mirando a ellos sin esta figura adulta que la educación actual rehuye completamente, que la concibe como tradicional, esta asimetría, esta distancia de la escuela anterior, que nos formó a los adultos actuales, la que me formó a mí, que era la escuela edípica, donde la autoridad del maestro y la autoridad del conocimiento que portaba y el autoritarismo de sus medios no estaban en cuestión. No hemos pasado al signo contrario.
pero demasiado. Y está ocurriendo este fin de la asimetría con efectos que enferman a los jóvenes, bulimia, anorexia y depresión, por falta de contención, falta de este choque esencial a la formación. Falta esta alteridad que produce el choque esencial al aprendizaje y al crecimiento. Y respecto al conocimiento, lo que decía a propósito de este contraste entre teclado y Google ofreciendo todo versus el camino de ascenso al conocimiento profundo y generativo, que es el de las élites. Fíjense la paradoja, ¿no? Por eso el cuento de Silicon Valley. Sigue siendo imposible llegar a la punta tecnológica del conocimiento sin un ascenso difícil del aprendizaje de matemática, física y química. Sigue siendo un ascenso llegar a la adquisición de la tradición filosófica o literaria o de comprensión histórica. Y sin embargo, la escuela y la educación hoy día pareciera comunicar y metacomunicar de que eso está al alcance de un teclado. Termino subrayando de que la docencia es una profesión delicada, moral y estratégica. Y está viviendo hoy día en medio de esta circunstancia de la escuela Narciso, que no es sostenible. No es sostenible porque nuestros alumnos se enferman desde crecer. Y a mi juicio esto es lo que está en el centro de lo que debiéramos reflexionar. Y discutir y discernir sobre cuál es el paso futuro, el paso siguiente, que no es de vuelta a la escuela edípica y autoritaria y disciplinaria, pero que no puede quedarse en la escuela donde no está el fuelle de la asimetría y de la conducción por la generación adulta. ¿Hacia dónde moverse? Y este mismo análisis termina hablando de la escuela Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises, que ha estado fuera de la casa, el padre que ha estado ausente por una década. Y Telémaco no quiere matar al padre, como Edipo, tiene nostalgia, quiere crecer con el padre. Y el símil aquí para educación es que debiéramos pensar en una escuela y una relación educativa que produce orden, relación e identidad que va en esa dirección, que produce sentido, que produce el choque del crecimiento, la ascesis del acceso al conocimiento que la educación tuvo y que en esta época en la que estamos viviendo está disuelta y en bruma y que debemos recuperar. Bueno, agradezco mucho a Caserta oportunidad y a ustedes su atención. Muchas gracias.